Buenas tardes, oyentes de Gente en Obra, ¿cómo están ustedes? Hoy tengo el gusto, la satisfacción de presentar al compañero Álvaro Vasco Soto, dirigente del Partido de los Trabajadores y dirigente de Avión. ¿Cómo estás, Vasco? ¿Estás bien? Muy bien. Saludos a la audiencia. Y bueno, otra vez acá. Otra vez acá. Yo te digo una cosa, estaba hablando con broma contigo. Si hablas de Uruguay, por lo menos dedicarle 2 minutos. Yo siempre hablo de Uruguay. Siempre hablo de Uruguay. Pero no te va por el gusto, lo que pasa es lo que va a decir. Cantina. No, Cantina no te quiero prender, no te quiero prender. La vuelta al mundo en 80 días. ¿Te acordás la película? Qué buena. Sí, ahora. Bueno, ¿vos te acordás la película? Se hacen menos, vos sos muy sos muy antiguo. No soy la antiguo. Vuelta al mundo en 80 días, la hacen menos días ahora la vuelta al mundo. No, pero bueno. Claro. Está bien. Muy bueno. Ya me diste. Bueno, pero no se puede cerrar los ojos frente a una realidad que entra todos los días a la casa de la familia trabajadora, del pueblo en general, y que habla del mundo. Sí, no podemos aislarnos. Y que condiciona cualquier paso que se dé acá. O sea, yo me acuerdo perfectamente, acá en el 2002 decían todos los políticos, Jorge Valle, Astori, Bención, cuando surgió la crisis del 2001 decían, no, acá estamos blindados, acá no va a pasar nada, sí, acá no nos va a pasar lo de Argentina. Me acuerdo. Y vino la crisis del 2002, vino la devaluación, vino la quita de los convenios colectivos con los trabajadores, fue la primera violación a un convenio colectivo del gobierno progresista de Arana, ¿no? Que terminó una huelga de 15 días de los trabajadores municipales, después tuvimos que ir a juicio a cobrarlo. Es decir, que trajo una serie de consecuencias, inclusive hasta hubo operativos de amedrentamiento, venían las hordas desde la periferia a tomar los supermercados, ¿no? Había aviones sobrevolando, ¿no? Entonces, y acá hasta hace unos meses antes, Uruguay era algo, parecía la patrulla aquella de Lionel, los intocables, ¿no? Sí. Entonces, son viejos también. Me parece que si el que no habla del mundo no ve la realidad. Está bien, entonces El que no trata los problemas del mundo, fíjense lo que está pasando en Argentina. Y nadie entiende qué pasa en Argentina, qué pasó en Argentina. Y pasa que las economías mundiales están bajo un déficit insostenible. Sí, pero el ministro de Economía dice que lo que está pasando en Argentina no va a afectar a Uruguay. Que no va a afectar. Y lo dijo hace una semana. Bueno, pero todas las consultoras de riesgo están diciendo de que va a repercutir sobre Uruguay más que sobre toda América Latina. Es decir, están alertando de que los problemas que tiene Argentina son los problemas que va a tener Uruguay. Pero los problemas que tiene Argentina no son los problemas que tiene Argentina, son los problemas que tiene Norteamérica, que tiene Estados Unidos. O sea, el déficit de Estados Unidos es mucho mayor que el de Argentina. Sí. Es decir, que los dos tienen el mismo problema, tienen un déficit fiscal y lo han sostenido sobre la base del endeudamiento. Entonces quiere decir que hay una crisis financiera porque no funciona el sistema económico, porque los estados han salido al rescate permanentemente de una crisis de superproducción que lo que intenta es subsidiar a las empresas para que no caigan. Pero eso ha provocado un endeudamiento maravilloso de todas las economías, la más endeudada la de Estados Unidos. Entonces quiere decir que las reacciones políticas y militares que está habiendo en el mundo son resultado de esa guerra comercial que está instalada. O sea, Estados Unidos le pone aranceles al aluminio para que no entre el aluminio de China, ¿no? Y no entre otras tecnologías ahora a las que se quieren dedicar los chinos y a los cuales Estados Unidos le pone trabas. O sea, hay una guerra comercial y hay una guerra militar. La masacre que se hizo en Siria no es un problema religioso, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con la lucha de los mercados, tiene que ver con el control del petróleo, tiene que ver con el control de las riquezas naturales. Lo que está pasando en Gaza, que masacraron a 62 palestinos y hirieron a 2.800, tiene que ver con lo mismo. O sea, hay una señal, Estados Unidos traslada su embajada a Jerusalén
para darle luz verde al sionismo y al Estado de Israel como garante y como perro guardián de esa zona. Entonces quiere decir que todos los problemas políticos y militares que están en curso están siendo producto de esa crisis. Es decir, crisis que afecta ya a los regímenes políticos porque hay una tendencia al golpe de Estado. Muchísimos regímenes políticos, te digo, no solo de derecha a izquierda, hay de derecha a derecha también, porque hay un golpe de Estado, por ejemplo, que se da en el impeachment a Dilma Rousseff. Hay un encarcelamiento sin pruebas de Lula. Pero a la misma vez también hubo un golpe en Paraguay con Lugo, mucho antes. Y hubo un golpe en Perú, que no fue a un progresista que se lo dieron, fue el fujimorismo que le dio un golpe a un derechista. Es decir, que estaban toda la izquierda sometida a ese derechista porque era todos contra Fujimori, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Hay un cambio de frente y ya las palabras de decir hay un ajuste contra los trabajadores, hay un ajuste contra el pueblo, ya disimulan una realidad que es mucho mayor que la de un ajuste, porque la de un ajuste es bueno, alguien hace un ajuste para sortear la crisis y seguir, ¿no? Esa es la mentalidad de un ajuste. Acá lo que hay es una declaración de guerra contra los trabajadores y los pueblos. Es decir, en Brasil hay una reforma laboral que extinguió las 8 horas, que hace primar los convenios individuales con respecto a los convenios colectivos. Macri, el gobierno de Macri va a lo mismo. Y acá, si no se discute con las mismas características, es porque se apuesta a que los oficios de las direcciones del PCNT puedan viabilizar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, se debate el hecho de que no es la era del salario, sino que es la era de conservar los puestos de trabajo, lo que significa un planteamiento, por ejemplo, yo lo he escuchado de Reed, es un planteamiento de adaptación a la crisis capitalista. Se plantea además el tema de se abandona la lucha por el salario mínimo vital y móvil. Se llega inclusive a planteos de reclamar un salario mínimo de 16.500 pesos, o sea que es una vergüenza nacional, porque casi todos los convenios colectivos están por arriba de esa cifra. O sea que no hay ninguna consigna que unifique a la clase obrera para ir a una lucha a fondo. Y ahora vamos a un congreso del PCNT, que si bien todas las tendencias reconocen que hay una crisis del capitalismo, ninguna explica esa crisis del capitalismo. Y no solo no la explica, perdón, pero está ninguna de esos documentos explica este fenómeno. Bueno, que no estamos en una crisis del capitalismo porque cambiaron los precios de los commodities. No, estamos en una crisis del capitalismo que tiene un hilo conductor con la crisis que hubo en el 2001, con la crisis que hubo en el 97. O sea, con una serie de crisis que vienen sucediéndose, efecto tequila, después todos los efectos que pudieron darse, que terminaron inclusive en el epicentro con el quiebre de uno de los sostenedores más grandes financieros del mundo, ¿no? Entonces, me parece que ver este fenómeno ahora que estamos viendo, que es la agudización de una crisis, la agudización de una crisis que significa default, o sea, lo que hay en Argentina es un default, no hay discusión, y el default significa quiebra. El default va a significar sacar del mercado una serie de competidores. Y sacar del mercado una serie de competidores no es otra cosa que corroborar a 200 años del nacimiento de Marx, de algo que decía Marx cuando analizaba las relaciones entre capital, que sus relaciones de producción se ven forzadas a destruir fuerzas productivas. Es decir, el capitalismo se ve forzado a destruir no solo riquezas naturales, sino también a los propios productores, es decir, a la clase obrera, producir despidos, producir cierre de fábrica, o sea que el desarrollo tecnológico aumenta la superproducción y como no hay consumidores después, tiene que destruir las propias fuerzas productivas que desató. Entonces, esa contradicción no se la analiza, que no puede establecerse en el PCNT, por ejemplo, hacia el Congreso, de que hay dos bloques alternativos frente a la crisis, planteando como está la derecha y está el progresismo. El nacionalismo de los Kirchner, el progresismo de los Lula, la República Bolivariana, esto. No hay dos proyectos. Los dos proyectos son variantes de querer sostener los límites del sistema del capital. El único proyecto de los trabajadores tiene que ser replantear las relaciones económicas y sociales de producción para plantear una alternativa real de los trabajadores, para plantear el socialismo.
Porque si no, ¿para qué sirve la consigna de la Convención Nacional de Trabajadores? Luchamos por una sociedad sin explotados ni explotadores. ¿Que es un cuadro colgado en la pared? ¿O es una respuesta a la crisis capitalista? Si es una respuesta a la crisis capitalista, no puede ser que el movimiento obrero vaya atrás de una de las alternativas de ese capitalismo. Porque puede haber se puede decir, no, hay una alternativa abiertamente derecha del capital, como los Temer, los Macri, los Colorados, los Blancos, los Novik, ¿no? Pero la otra alternativa que se plantea, el bloque social político de los cambios, ¿cuál es? El bloque social político de los cambios es el que ha venido endeudando el país. Sí. Es el que ha generado que la deuda más grande de toda América Latina la tiene Uruguay. Han subsidiado el déficit de la misma forma que lo subsidia Estados Unidos y que lo subsidia Macri. O sea, emitiendo deuda. Entonces, quiere decir que los planes de ajuste ya los vino haciendo el progresismo. La ley de Río la hizo el progresismo. Los servicios de esencialidad contra el movimiento obrero los colocó el progresismo. Los decretos represivos a las paralizaciones parciales, como el decreto 401, lo sacó el gobierno de Tabaré Vázquez cuando los conflictos de COFE en la administración central. Es decir, las desocupaciones del CODICEN cuando la huelga de la enseñanza las ejerció el gobierno progresista. O sea que el gobierno progresista ya tomó cuenta de los deberes que tenía que hacer. Ahora que haya un cambio de ritmo, el capitalismo quiere ir más rápido, y ellos dicen, no apuren tanto porque si no, capaz que se nos va la leche del fuego, es otra cosa. Pero no se puede colocar al movimiento obrero tras dos alternativas que son falsas. Las dos alternativas que son de resolución de los problemas de la crisis del sistema capitalista, descargándolo sobre las espaldas de los trabajadores. Y ese es un debate central que va a estar en el Congreso del Movimiento Obrero. Hay sectores que plantean que ese bloque social y político de los cambios no incluye al gobierno y que los trabajadores no están dentro de ese bloque social y político de los cambios. Es decir, porque eso qué significa decir, bueno, el bloque social y político de los cambios somos los trabajadores, el pueblo y el Frente Amplio. Y será muy defectuoso, pero en aras de que no venga la derecha, vamos todos tras de esa alternativa política. Pero esa alternativa política es una alternativa de sometimiento al FMI, de mirar para otro lado cuando bombardean Palestina, de votar una resolución en la Organización de Estados Americanos de respaldo del bombardeo a Siria. Es decir, de alianza con el imperialismo, no de una oposición antiimperialista. Entonces, hablar de Uruguay significa hablar de cosas que están planteadas en el mundo y que son comunes. Sí. No tenemos ninguna particularidad nosotros. No, ningún aspecto del mundo tiene ninguna particularidad que nos saque de este análisis. Entonces, que es evidente que vamos a una aceleración de la crisis, que vamos también a la posibilidad de un default en Uruguay, que vamos a una devaluación, que vamos a todos los elementos que está planteando la crisis financiera, con diferentes ritmos, lo que fuere, pero vamos a eso. ¿Cómo se prepara la clase obrera, los trabajadores y el pueblo para enfrentar eso? El Frente Amplio no los va a poder empoderar en el poder. Va a seguir teniendo el poder sobre la base de mantener el poder de los Fernández de Fripur, de los que van a usufructuar la ley de riego, los ojeros y los arroceros, de UPM, un acuerdo casi colonial, a espaldas, secreto, que no se sabe cuál es, que inclusive ya está impugnado por la propia, creo que por el Tribunal de Cuentas, por las características del contrato que se está realizando. O sea que estamos en un momento de crisis, y lo que tiene que hacer el movimiento obrero, que proclama su independencia de clase, es formular una política de independencia de clase, o sea, su propia política, no la política de la pequeña burguesía, de la burguesía que se alía con un sector del imperialismo una vez y a la otra vez se alía con otro sector del imperialismo. O sea, ya está agotado ese proceso, pero está agotado en 200 años. Ya acá pasó lo de José Valle, de Ordóñez, pasó la política de Luis Valle del desarrollo nacional capitalista, ¿no? Pasó todo eso de la colaboración entre el movimiento obrero y un sector desarrollista de la burguesía. Se acabó, o sea, se demostró su decadencia, porque después de todo eso vino el proceso de la crisis, la firma de los convenios con el FMI bajo los gobiernos colegiados de los blancos, después vino el pachequismo, o sea, todo ese proceso ya pasó. Ahora estamos en una reilusión del proceso político, restaurando y refritando viejos como fantasmas y viejas ilusiones, que ya en el 2002 se agotaron de nuevo.
Y ahora vamos a un proceso de crisis nuevamente, donde, bueno, el movimiento obrero puede aprovechar esta situación si el Congreso lo utiliza para eso. Sí. ¿Me interesa? Para una deliberación en el cual lo convierta en un elemento independiente y de salida frente a la crisis capitalista, y además coloque un plan de lucha contra las consecuencias de esa crisis. Coloque un plan de lucha por el salario, contra las privatizaciones de las empresas públicas y de los servicios públicos, contra la flexibilización laboral, contra las tercerizaciones, por el levantamiento de las organizaciones sindicales y el control obrero de las fábricas que cierran. Yo te soy sincero, vos si pensás que esto va a cambiar, sos un optimista, yo no lo veo. Y bueno, si uno no pensara que va a cambiar... Sí, pero pensás que va a cambiar y sos un optimista, feliz, pero pasan los días, pasan los años y seguimos en la misma. Por el contrario, nosotros siempre nos dijeron que éramos unos catastrofistas. Los actores son siempre los mismos, entonces si no cambian los actores... Pero ¿cuáles son los mismos? No sé cuáles son los mismos. Y los que están en el Parlamento. Bueno, los actores son los mismos porque... Y los que están en el PCNT. Pero los actores son los mismos porque obviamente esos actores fueron votados y hay una experiencia que está en curso. Claro. Siempre volvemos a lo mismo. O sea, uno no se puede saltear la experiencia de los pueblos. Sí, Y sí. las ilusiones de los pueblos tampoco se las puede saltear. Sí. O sea, forman parte de la realidad. Es decir, este país cuando el Partido Comunista sacaba 5.000 votos, el movimiento obrero era ballista, y se decía ballista. En Argentina también se decían todos peronistas. Entonces, ¿vos te parece que una izquierda socialista revolucionaria puede saltearse en Argentina la tradición peronista del movimiento obrero? No. No tiene que someterse a ella ni hacerle seguidismo a ella. Igual que nosotros no tenemos por qué hacer seguidismo a la tradición frente amplista que pueda haber en sectores de la clase obrera. Pero una cosa es eso y otra cosa, es decir, todo va a seguir igual, porque si no diríamos, ¿y cómo Cuba, un país como era Cuba, ¿no? Un país atrasado, Sí. un país sin tradiciones de organización inclusive sindical muy fuertes, ¿no? Pudo llegar a no ser una revolución obrera y campesina, porque eso fue lo que fue la revolución de Cuba. Sí. ¿Cómo Rusia, el país más analfabeto, el país que ni siquiera estaba en los planes del análisis de Marx, porque era el eslabón más débil del capitalismo, no eran los países más desarrollados, donde más había clase obrera, donde más había, ¿no? La clase obrera tenía un peso numérico inferior en relación al campesinado. ¿Y cómo pudo haber una revolución? Cualquiera que se plantara ahí, cualquier intelectual, ¿no? Me acuerdo que hay un libro de John Reed, donde John Reed le pregunta a un en 10 días que se menciona al mundo, le pregunta, ¿y cómo usted, que se dice socialista, ¿no? ¿Cómo cree que puede haber una revolución acá, cuando Marx decía que la revolución se iba a producir donde estaba el proletariado desarrollado? Y dice, porque si no tomamos el poder, no se acaba la guerra. Entonces hay un problema que tiene que ver con que los procesos son un proceso de acumulación. Quizás las cosas cambian en horas, en semanas, después que acumularon toda una experiencia. Entonces uno no se puede quedar estático pensando de que como uno no se mueve, el mundo no se mueve. Sí, uno no se mueve, pero el mundo se está moviendo y nosotros estamos moviendo con el mundo y no nos damos cuenta. Entonces acá hay fenómenos que se van produciendo en la economía, que se van produciendo, digamos, en la lucha de las clases, que se van produciendo en las propias crisis de los que tienen el poder. Porque que esté China, Rusia, discutiendo el problema de los misiles en Irán, ¿no? Con Estados Unidos, es producto de que hay una crisis, entre ellos, que se están repartiendo los mercados y que van a una guerra de rapaz, o sea, una guerra de rapiña, entre ellos mismos. El problema es cómo interviene la clase obrera en esa crisis para sacar provecho de ella. Obviamente con direcciones, la clase obrera con direcciones que someten a la clase obrera o al sector del pueblo a cada uno de los bandos en crisis, la perspectiva para la clase obrera va a ser una nueva frustración. Ahora, si nosotros podemos extraer de todas estas experiencias las conclusiones de que tiene que abrirse un paso independiente de la clase obrera con su propia política, transformarse en una alternativa de poder, de gobierno, es decir, conducir la economía, no que la conduzcan tipos que llegan de alquiler al Parlamento o a la Casa de Gobierno y gobiernan para los lobbies de los bancos, los lobbies del sionismo, los lobbies es decir, los trabajadores del pueblo no llegaron al poder nunca acá.
Llegó un partido que decía que lo representaba y que lo iba a representar y que iba a luchar por ello. Fíjate que este partido no tiene otra cosa que decir, como dice Murro, el ministro de Trabajo, dice, tiene que reconocer los avances porque tenemos consejos de salario. Por favor, salimos de la dictadura en el 84 y bajo el gobierno de Sanguinetti el movimiento obrero logró los consejos de salario. Y aparte los consejos de salario fueron impuestos en el 40 y pico para regular las huelgas, no para hacer avanzarla, para generar una reglamentación de la huelga, porque era una explosión de huelgas en función de las reivindicaciones del movimiento obrero de la época, que tuvieron que armar un estrado y disciplinar un estrado de la negociación para contener esos procesos de lucha. Entonces me parece que estamos en una época donde si uno plantea una salida desde el punto de vista obrero, desde el punto de vista socialista, entonces se pueden ver las alternativas de los cambios. Entonces creo que hay un desafío muy importante para la vanguardia obrera, para la vanguardia que se reclama socialista, que se reclama de la izquierda revolucionaria, de plantear esa alternativa. Si se dice, inclusive hay un sector que plantea, hay un sindicato de COFE, otros sectores de otros sindicatos que plantean que no se pertenece al bloque social y político de los cambios, como sí plantea el oficialismo del PCU y del astorismo, al seno del PCNT. Bueno, si no se pertenece al bloque social político de los cambios, lo que hay que plantear es el bloque político de los cambios con el movimiento obrero, con los trabajadores y con el pueblo explotado. Está bien. La próxima La seguimos. la seguimos y espero que... Y hacemos como Chekhov, que decía, pinta tu aldea, pinta bien tu aldea y pintarás el mundo. Está bien, está ¿No? bien, está bien, está bien. La seguimos y vamos a volver un poquito más a Uruguay. Te voy a preguntar cosas de la Intendencia. Muy bien, ¿Está bien? me parece bien. Me Así parece que muy bien. Yo muy agradecido de estar nuevamente acá. Y No, un saludo a toda la audiencia. sos un gran compañero y te apreciamos mucho acá, gente noble. Bueno, muchas gracias. Estamos a las órdenes. Gracias.